Como se podrán imaginar, la Shoah no sucedió de un día para otro. No se matan a 6 millones de personas de un día para otro, sino que es algo que va pasando paulatinamente. La primera etapa sucede entre el 33 y el 39, es decir, la fecha en la que Hitler asume el poder hasta que arranca la Segunda Guerra Mundial, y consiste en ir reduciendo los derechos de los judíos poco a poco. Se caracteriza por la discriminación, las prohibiciones y la violencia de la época, y vamos a analizar un poco las imágenes. Se puede ver una imagen que es una pareja con una estrella de David en la ropa. Todas las personas judías deberían ir con una estrella bordada en la ropa para identificarlos, para que vean que esos son judíos y la gente pueda alejarse de ellas, ¿no? Esto es un poco contradictorio con la idea que vimos antes, de que los judíos eran fácilmente reconocibles por sus características físicas, ya que si tenés que marcarlos con una estrella no es tan así que son fácilmente reconocibles. La segunda imagen que vamos a analizar es una pareja también, que tienen carteles en los que dicen diferentes frases. La del hombre dice, soy un sucio judío, mientras que la de la mujer, que es una mujer alemana, no judía, dice, soy una traidora a mi patria, me casé con un sucio judío. Para que vean que casarse con un judío era una razón de humillación pública. Y los militares que están detrás de ellos no están ahí para poder protegerlos, sino que para cualquier persona que quiera ir a insultarlos, a pegarles o decirles cualquier cosa, puede hacerlo libremente sin que ellos se defiendan. También vemos fotos de un suceso histórico que pasó en noviembre del 38, que es la noche de los cristales rotos. Lo que sucedió esta noche fue que por primera vez, no solamente los nazis, sino que el pueblo fueron los responsables de quemar los comercios judíos, de incendiar sinagogas, que son los templos judíos, como son las iglesias para los cristianos, los sinagogas son para los judíos. Y lo característico es eso, que no fue únicamente por los nazis, sino que el pueblo decidió tomar las riendas también. Dijeron, esto no es solamente un problema del gobierno, sino que me involucra a mí y quiero ayudar a los nazis a hacer esto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no se fueron de sus países? Bien, es una realidad que ellos eran tan ciudadanos como cualquier otro, se sentían tan alemanes como judíos. Aparte de eso, es como yo les digo a ustedes que deben irse de sus casas, capaz que no tienen a dónde ir, capaz que no quieren irse tampoco porque consideran que es su hogar. Y también estaba el tema de que les ponían una J en el pasaporte. Esta J estaba ahí para marcarlos como judíos, la J viene de ahí, y para que países limítrofes y otros decían no dejar entrar a judíos a sus países, quizás por problemas con Alemania o por otras razones. Un caso que llama atención es el caso de Australia, que es grande como un continente, pero a su vez era un país que estaba muy deshabitado en la época, y cuando lo consultaron si querían traer a ciudadanos judíos para poblar el país, ellos dijeron que no, que Australia no tenía un problema de discriminación y que no quería importar uno. La segunda etapa arranca en el 39 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y termina en el 41. Esta etapa se caracteriza por no solamente discriminar al judío como era la etapa anterior, sino que aislarlo del resto de la población. Se crearon los guetos, que eran barrios cerrados, normalmente era el barrio más pobre de toda la ciudad, en el que metían a todos los judíos de la zona. Imagínense que en casas donde vivía una familia, ahora habían 5 o 6 familias, y como se ve en la imagen, era mucha gente en poca cantidad de espacio. Eso hacía que hubieran enfermedades que se transmitían mucho más rápido, y también había falta de comida, ya que era todo controlado por los nazis. Controlaban la comida, controlaban los medicamentos, controlaban quién salía y quién entraba, y todo su gusto para poder hacer que los judíos no tuvieran las libertades necesarias para un ser humano. Tengan en cuenta también que el 20% de los muertos en la Shoah murió en esta etapa, es decir, más de 1 millón de judíos murió en los guetos. Hay gente que dice que estas muertes son naturales, pero yo les pregunto ahora, ¿ustedes creen que vivir con esta hambre, con este aislamiento, con esta cantidad de enfermedades es realmente natural? Gil Reichman, de quien hablamos anteriormente, también estuvo en un gueto junto con su hermana, particularmente estuvo en el gueto de Varsovia, que era el gueto más grande de toda Europa, y él cuenta lo siguiente, que en este gueto había hambre, había frío, no había la comida suficiente y la gente moría constantemente. La tercera etapa comienza en el 41 y termina en el 45, y habíamos visto anteriormente que en un principio se los discriminaba, luego se los aisló y finalmente se decidió exterminarlos. ¿Cómo hacían esto? Agarraban a los judíos que estaban en los guetos y los llevaban a lugares alejados de las ciudades, a bosques o descampados, los hacían cavar su propia fosa y les daban un disparo a corta distancia para matarlos. Esto traía un montón de problemas. Para empezar era caro, eran balas que podían ser utilizadas en el campo de batalla en lugar de los judíos y aparte llevaba mucho tiempo. Piensen también que los nazis que estaban haciendo esto, si bien estaban de acuerdo con lo que hacían, era muy costoso psicológicamente. Tenían que matar hombres, mujeres, pero también niños, ancianos, mujeres embarazadas, y eso hacía que los trastornara psicológicamente. Entonces, en 1942, los altos cargos nazis se reunieron en la conferencia de Wannsee para buscar una solución final al problema judío. Ellos confeccionaron una lista con todos los judíos que había en Europa. Pueden ver en la lista el caso con más judíos de Europa, como es el caso de la URSS, hasta el caso con menos, que es el de Albania, que únicamente había 200 judíos, pero los nazis tenían pensado entrar a Albania para ir a buscar hasta 200 personas y matarlos. Y esto en un periodo de guerra. Tengan en cuenta que esto no se detuvo por la guerra, sino que continuó al mismo tiempo.
Así idearon los campos de exterminio y de concentración. En los campos de concentración, los prisioneros trabajaban de forma esclava hasta la muerte, mientras que en los campos de exterminio el objetivo principal era matar a todas las personas que llegaran. Aquí estaban las cámaras de gas. Estos eran cuartos del tamaño de un salón de clase en el que metían a los prisioneros y que en cuestión de minutos largaban un gas tóxico que mataba a todas las personas que estuvieran dentro. Las cámaras de gas no aparecieron mágicamente, sino que hubo gente que las construyó. Había médicos, ingenieros, científicos que calcularon el mínimo detalle de estas máquinas para poder matar eficientemente. Vemos que era gente que sabía lo que hacía, que habían estudiado y que habían decidido usar esos conocimientos para hacer algo malo, que habían usado todo el conocimiento científico de la época para poder crear estas maquinarias de la muerte. Ustedes se preguntarán cómo era que llevaban a los judíos de los guetos hacia los campos de exterminio. No lo hacían mediante trenes de pasajeros, sino que eran trenes de carga y lo hacían engañándolos. Les decía que iban a ir a vivir en un lugar especial para ellos. Ahora vamos a ver un testimonio de Chill en el que él nos cuenta cómo fue que lo trasladaron desde el gueto de Varsovia hacia el campo de exterminio Treblinka. Und von dorten hat man uns alle in Lastwagonen, was man schickt, bei Heimis, reingepackt in die Waggonen und hat uns geführt, schätze ich, bei 12.000 Jiden nach Treblinka. Länger wie normal, weil die Bahn ist gegangen ständig, weil sie nicht gewinnt, kein normaler Zug. Also ja, so ständig durchlosen Züge. Aber das Fuhren nach Treblinka ist schon gewesen ein Gehennem. Wir sind gewesen zusammen fast 150 Menschen, Frauen, Kinder und Männer in ein Lastwagon. Wir haben gemisst sich dort erledigen, auf dem Ort, wie wir sind gewesen. Wir haben nicht gehabt zum Trinken. Wir haben die Ukraine, was haben uns gehitten, haben wir gemisst weggeben, oder Geld oder wertvolle Sachen. Gleich soll uns geben, ein Fläschchen Wasser zum Trinken. Als Sache hat auch passiert, also Ziegen nehmen die Sachen, in so einem auch das Wasser nicht gegeben. Das ist der Eindruck. Ich will euch ich komme zu euch bitte, ob ich bis den heutigen Tag noch, ich komme nicht schenken. Wir haben gerade sehr wenig zum Essen. Und meine Schwester ist gewesen hingierig. Und sie hat gebeten, als wir sollen etwas essen. Und also wie man uns abgenaht und gesagt, als wir fahren nach Russland, Ukraine, habe ich erklärt meiner Schwester, als wir müssen das Essen zerteilen auf eine längere Zeit, weil höchstwahrscheinlich wird es teuer mehrere Tage. Und sie ist gewesen, also sie hat mir verstanden und sie hat gesagt, als sie kann sich momentan begehen. Und sie ist leider getrieben geworden in die Gaskammer. Nimmt ein Schluck Wasser. Der Zug ist gekommen auf eine Station, was hat geheißen Treblinka. Das ist gewesen 4 Uhr Tags. Der Zug ist geblieben Stein, fast knapp etwas weniger wie 2 Schuhe. Norden hat man gesehen, als in Segeuren ist schlecht. Anteriormente había dicho que Treblinka era un campo de exterminio. Pero entonces, ¿cómo fue que Chill sobrevivió? La realidad es que los nazis lo seleccionaron para que él hiciera los trabajos que ellos no querían hacer. El primero de estos consistía como en clasificador de ropa. ¿En qué consiste este trabajo? Los judíos entraban engañados a las cámaras de gas pensando que eran duchas y se quitaban su ropa. El trabajo de Chill consistía en buscar entre estas ropas objetos de valor. Realizando esta tarea es que él encuentra el vestido de su hermana. ¿Qué significa esto? Que ella había entrado a la cámara de gas, que ella había muerto. Él no podía hacer el duelo normal que hace alguien, sino que tenía que seguir trabajando para sus asesinos. Otro de sus trabajos era el de peluquero. Chill cuenta que este fue el trabajo más duro para él porque implicaba estar en la puerta de la cámara de gas cortándole el pelo a las víctimas antes de que ellas entren. Como vemos, las personas eran deshumanizadas al punto de que los nazis ya no los veían como personas, sino como recursos que ellos podían aprovechar. El último de sus trabajos era el de dentista. Él debía revisar la boca de los muertos buscando objetos de valor y también dientes o apliques de oro, en cuyo caso debía extraerlos y entregárselos a los nazis. Los prisioneros que estaban esclavizados como Chill debían vivir en condiciones infrahumanas.
Nosotros comemos alrededor de 2.000 o 3.000 calorías por día, mientras que Chill debía ingerir únicamente 200, que eso consistía en un pedazo de pan, un poco de sopa con alguna verdura y alguna taza de café. Imaginen también el frío de Polonia. Hay temperaturas de menos 20 grados bajo cero y la ropa que tienen no es suficiente para poder pasar el frío. Vemos como todos tienen el mismo aspecto. Están rapados, les pusieron un número que los identifique, ya no tienen nombre y apellido. La idea detrás de esto es deshumanizarlos al punto de que ya no sean personas. Y entonces, ¿no se resistían? ¿No hacían nada para enfrentarse a esto? La realidad es que cuando se enteraron de lo que sucedía ya era un poco tarde. Ya estaban en la etapa de los guetos y no tenían acceso a armas, aparte de que ya estaban muy débiles como para poder enfrentarse a los nazis. Además de resistir de manera física, también se podía resistir de manera espiritual. Los nazis querían que el judío no sea una persona y resistir espiritualmente es hacer completamente lo opuesto. Esto consistía en celebrar cumpleaños, reírse, cantar, hacer cualquier cosa que nos hace humanos. Hay una historia muy conocida de Ana de Vinocourt. Ella decidió sacrificar su comida de un día para poder peinarse, para que le den un peine para poder peinarse y sentirse persona. Esto es resistencia espiritual. Aquí tenemos una cita del psiquiatra italiano Andrea Devoto. Él nos dice que cualquier cosa que el prisionero hiciera que mostrara su humanidad era resistencia. Y también tenemos la resistencia física. Esta imagen de aquí muestra la revuelta de Treblinka del 43, de agosto del 43, en la que los prisioneros del campo lograron incendiar las cámaras de gas para que nunca más volvieran a ser usadas. Esto fue un acto muy heroico porque no decidieron usar su tiempo para poder escapar, sino que se tomaron el trabajo de prenderla a fuego para que los demás prisioneros no pudieran entrar en ellas. Ahora vamos a ver un testimonio de Chill en el que nos cuenta cómo fue escapar de ese lugar. Ich bin gekommen zu dem Feuer, was hat mir wirklich gegeben die erste Hilfe zum Leben. Und hat mir gesagt, dass ich soll gehen mich behalten in dem Deposit. Und auf der Nacht soll ich kommen, wird mir geben etwas essen. Wenn es geworden finster, bin ich gekommen zurück. Und ich habe sich weggesetzt und sie mir gewollt, etwas geben zu essen. In dem Moment kommt rein ein Schuchend, ein hoher Feuer. In der ersten Begrüßung, was redet, geht mit 2 Pätsch. Und sagt zu mir, Żyje ze mną, chodź ze mną. Die Frau kijkt hem an, sagt zu, die kannst dem? Sagt, du hast die was verteidigen, Jid, die weiß, was seinem Getier, seinem Treblinka verbrennt, das Verbrechen mir Getier. Sagt, ich krieg noch eine Prämie, ein paar Kilo Zicke für seinen Kopf. Die Frau hat geweint, hat gar nicht geholfen. In einem gewissen Moment hat sie gesehen, dass die Lage ist nicht gut. Sie ist gekommen von hinten, hat ihm so herumgehabt und sagt zu mir, Handläufer. Und ich bin raus von der Stieb. Also ist es gewesen, Tinkl. Ist mir nicht nachgelaufen, weil hat nicht gewusst, ich bin noch mit wem. Aber wenn ich bin dort gelaufen im Feld, habe ich mir getracht, als mein guten Mensch in Polen ist ich fast nicht zu finden. So, ein unbekannter Mensch gibt mir so viel Hilfe. So, ich kann nicht wegfinden. Acabamos de escuchar a Chill contando cómo se escapó, lo ayudaron los campesinos y después tuvo que huir al bosque. Ahora, ¿cómo hizo Chill para sobrevivir? Desde agosto del 43 hasta septiembre del 45, que fue cuando efectivamente terminó la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que adoptar una identidad falsa, se escondió en los bosques y estuvo también un tiempo de vuelta en el gueto de Varsovia, escondido abajo de una cama para que nadie lo vea por las ventanas. En ese tiempo que tuvo, aprovechó para escribir las memorias de lo que había sucedido recién en el campo. Todo esto fue pasado a su libro, que nosotros hoy transformamos en ejemplares que dejamos en sus liceos y UTUs, que los pueden pedir en biblioteca y que si no están, nos mandan un correo y nos lo piden. Es muy importante que nosotros los jóvenes leamos libros como este, que nos convierten a nosotros en testigos de lo que pasó. Porque cada vez que pasa el tiempo, por cuestiones lógicas, quedan menos sobrevivientes que nos puedan contar en primera persona por lo que pasaron. Es por eso que es nuestra tarea informarnos de qué pasó.